¿Cómo estás, Juan José? ¿Qué tal, Pablo? Qué grato, gracias por atenderme. Sí, gracias por llamarme. Bueno, mira, te comparto este pedacito de un minutito de charla con Luis Alberto Romero y charlamos nosotros. Bueno. Ahí va. Le otorga en el presente el gobierno a la historia, a los hechos históricos que pueden tender a repetirse. Bueno, lamentablemente tengo que decir que me parece que no mucha, ¿no? Eso forma parte de lo que es la generación que actualmente gobierna, gente joven que quiere empezar de cero, no quiere cargar con herencias complicadas del pasado, y es razonable. En ese sentido es una actitud casi revolucionaria, pero desgraciadamente el pasado está vivo en el presente, y si uno no lo entiende, no lo domina, ¿no? Yo creo que la cosa es así, ¿no? Y mucho más si uno piensa que una gran mayoría de la Argentina tiene una idea del pasado, yo la llamaría globalmente nacional y popular, que yo diría que está flotando en la cabeza de la mayoría de la gente, algunos con más claridad que otros, ¿no? Y que es la base de muchas protestas y muchas reacciones y muchos enfrentamientos que terminan afectando al gobierno. Por eso digo que si los ignora, no los domina. ¿Cómo ves al gobierno, Juan José, en estas coyunturas económicas, políticas, esta crisis? Bueno, hablando del eterno retorno, yo me acuerdo de un periodo con ciertas similitudes al actual, que fue el gobierno de Alfonsín. Alfonsín, en un discurso famoso hecho en el Parque Norte, que se pasó a la historia, proclamó con todas las letras, la primera vez que en un discurso público apareció la palabra populismo. Alfonsín dijo: estamos en el fin del populismo. Ese discurso no le escribió Alfonsín, se lo escribió un gran sociólogo, lamentablemente desaparecido, que fue Juan Carlos Portantiero. Claro. Y Alfonsín lo leyó. No estoy seguro que estuviera demasiado de acuerdo con lo que leía, pero lo leyó porque en ese momento, en esa circunstancia histórica, le venía bien. Bueno, no fue el fin del populismo, ya sabemos cómo terminó Alfonsín por culpa de la economía, ¿no? Una economía que no dejó de ser populista y que lo volteó. Bueno, yo no quiero, ojalá que la historia no es siempre un eterno retorno. A veces se retorna, pero no siempre tiene el mismo final. Espero que este final no vuelva a repetirse, el final de Alfonsín. Creo además que Macri está convencido de que él está terminando con el populismo, cosa que no ocurría con Alfonsín. Alfonsín no estaba convencido. Alfonsín, como buen radical, el radicalismo es democrático con un aspecto populista, el aspecto que le dejó el Irigoyen. Alvear era democrático, Irigoyen era prepopulista, un precursor del populismo. Y Alfonsín, que era fundamentalmente democrático, y al que debemos siempre agradecerle el juicio a las juntas y por primera vez, después de muchos años, las libertades civiles, pero tenía un toque populista en el aspecto económico, que fue el que finalmente lo volteó. Ahora, bueno, esta comparación la dejémosla de lado y pensemos en la actualidad, que es otra época, lo que quiero... y que tenemos la esperanza de que realmente lleguemos al fin del populismo. Claro, la pregunta a Romero, y te la traslado a vos también, en un día histórico, el día en que recordamos a Belgrano, sí. Bueno, ojalá recordáramos esa imagen final de ese Belgrano que se despojaba hasta de su reloj para pagarle al médico, que había dilapidado su fortuna en pos de una aventura militar que ni siquiera la encarnaba él, porque no tenía el physique du rôle de un militar, ni mucho menos. No, para nada.
este conglomerado político que es Cambiemos, pero fundamentalmente que tiene el corazón en el PRO, que a veces se presenta como ahistórico, ¿viste? Digamos que viene a ser rupturista con la vieja política, los viejos modos, los acuerdos. Digo, está en un momento en donde como que la historia y los acontecimientos históricos y la memoria, llámese dólar, llámese inflación, es como que lo desafía al gobierno. Digamos, es si ves a un gobierno capaz de aprender de la historia. Sí, lo que pasa es que las circunstancias históricas que que tocan vivir a Macri son las peores. Es un momento realmente muy malo, un momento en que el gobierno de Estados Unidos, otra cosa era Obama, ¿no? Obama y el caso de Trump, que es una especie de una cosa realmente de un nacionalismo xenófobo y que perjudicó muchísimo la economía de todo el mundo y sobre todo de la Argentina. Y el resurgimiento del populismo en Europa occidental, algo completamente nuevo. En el momento en que América Latina empieza a desaparecer, el populismo resurge por primera vez en Europa occidental. Es decir, que el contexto histórico que le toca vivir a este gobierno, a Macri, es el peor posible. El peor posible. Además, está el lastre de 70, no el lastre del kirchnerismo, yo no voy a hablar del lastre del kirchnerismo, el lastre de toda la historia argentina de todo el siglo XX. Son más de 70 años de régimen populista, político y económico. El político, sí, parece que Macri lo barrió, por ahora. Lo barrió completamente, pero el aspecto económico no, porque el aspecto económico implica un cambio tan profundo que no es de un cambio coyuntural, sino de estructura total, que es muy difícil de realizar. Yo no soy economista, por lo tanto no puedo dar cuál es la fórmula, pero el dilema, para mí insoluble, pero evidentemente tiene que existir alguna salida en los que saben de economía, en la racionalidad económica y la racionalidad política y social. En la coyuntura actual son contradictorios. Es decir, cualquier reforma económica, del buen aspecto, es decir, terminar con el déficit fiscal y por lo tanto con la inflación, significa una política muy, muy impopular. Es decir, que algo que lo va a perjudicar socialmente y políticamente, porque no puede no ser reelecto, y si no es reelecto, si no se continúa el Cambiemos, y si vuelve el populismo, todo lo que se hizo queda en la nada, porque no hay otra alternativa que no sea Macri y que sea al mismo tiempo democrática y no populista. Casi está planteando una bala de plata. Sí. Cuando hiciste ese panorama del peor momento histórico para Macri, hablaste de Trump. Para el mundo, por eso. Occidental. Déjame que te agregue ahí, que vamos a tener un saltito. Donald Trump, el resurgimiento de los populismos en Europa, y un papa populista. El Papa, por supuesto. El Papa es el líder mundial del neopopulismo. No hay un líder mundial, afortunadamente, porque Trump no lo es, los payasos italianos tampoco lo son, es decir que no hay un líder. El único líder mundial del populismo es Bergoglio, que cada vez acentúa más su aspecto político sobre el religioso. Siempre fue populista, el origen. Yo he escrito un libro entero, muy largo, tu obra magna, muy documentado, sobre las religiones en general, el catolicismo en particular, y con algunos capítulos dedicados a Bergoglio. Bergoglio desde su juventud fue populista, abierto, no militante, pero guía espiritual de un grupo populista que era Guardia de Hierro, ¿no?
Y toda su vida fue eso, no hay vuelta de hoja. Ahora, también fue un hombre muy pragmático, y trató de ser equilibrado, trató de simular un poco su populismo o hacer un populismo suave, moderado. En los momentos que le va mal y se pone nervioso, muestra su verdadera faz. Eso te va. Un hombre populista y además reaccionario, porque lo que ha dicho hoy de un gobierno democrático comparándolo con el nazismo es una cosa de retrógrada al máximo. Recordemos también lo ha puesto furioso el triunfo de los partidarios de la legalización del aborto. Esto es una nueva faceta de la modernización del país, que empezó, por supuesto, con el divorcio en la época de Alfonsín, con el matrimonio igualitario en la época de los Kirchner, y ahora el aborto, con la legalización del aborto bajo el gobierno de Cambiemos. Y después vendrá la última que falta, que es la eutanasia, ¿no? La eutanasia es la última que falta, que son los derechos, son derechos humanos, el derecho del hombre de usar su propio cuerpo, el de la mujer, en el caso del aborto, de usar su propio cuerpo. Eso es un derecho humano fundamental. Dijiste un reaccionario. Por momentos, ese Bergoglio enojado, ese Bergoglio... Sí, está muy enojado con el macrismo, siempre estuvo enojado. Sí. Aquella famosa foto cuando se vieron ya lo mostró abiertamente en su rostro, abiertamente, y cada vez es más antimacrista. Pero tanto como para abrazarse, por ejemplo, y defender la ley de medios kirchnerista y no haber dicho una sola palabra, por ejemplo, de la captación de los medios por parte de la dictadura de Maduro, del régimen chavista. Pues. Digamos, ¿sabes qué me sorprende? La inteligencia jesuítica, digamos, que se le atribuía como una dote extra, ¿no? De estrategia, de alguien que sabe jugar al ajedrez como nadie. Sí. ¿Dónde quedó todo esto frente a los exabruptos de los últimos días? No, bueno, yo siempre dije que era un Ignacio de Loyola disfrazado de Francisco de Asís. Sí, realmente el verdadero Bergoglio es un hombre típicamente jesuita, muy duro, muy intolerante, y muy retrógrado en el aspecto de hábitos y costumbres de la vida cotidiana. Bueno, pero volviendo a Macri, la verdad entonces tiene frente a sí una tormenta perfecta. Sí, pero relativa, porque la Iglesia, es decir, yo recuerdo una frase que dijo en una reunión en la época de la Segunda Guerra Mundial, una reunión de los tres grandes de esa época, que eran Churchill, Roosevelt y Stalin. Y Stalin dijo una frase cuando Roosevelt y Churchill decían de que había que tratar de granjearse las simpatías de la Iglesia, que hay que recordar, la Iglesia estuvo de parte totalmente del fascismo. Sí. El Papa Pío XII fue un papa amigo de Mussolini y amigo de Hitler. Sí, claro. Eso hay que decirlo, y yo en mi libro lo documento. En estos días surgió una foto al lado de Pío XII, al lado del Führer. En ese momento, sí. Es decir, cuando los otros hablaron de que había que quedar bien con el Papa, Stalin dijo irónicamente, burlonamente, ¿cuántos batallones tiene el Papa? Y bueno, es decir que Francisco Bergoglio no tiene batallones. Los batallones de él son imaginarios. Pero hasta ahora ha fracasado en todas las batallas que ha dado. Fracasó rotundamente en la batalla última que dio contra el matrimonio igualitario, por ejemplo. Ahí se mostró, hay documentos terribles. Uno de ellos es la comparación de un gobierno democrático con el nazismo. Pero en la época que hizo la campaña del matrimonio igualitario,
dijo, esto no es una lucha política, esto es una lucha contra Dios. Una guerra, volvió a las guerras religiosas de la Edad Media, sí, o claro, de comienzo de la Edad moderna. De los inquisidores. Eso lo dijo en una carta a las Carmelitas Descalzas. Es un documento de Bergoglio, obispo. Ahora, un retrógrado total. Tu libro, quiero decirle a la gente, aprovechemos que Dios en el laberinto, crítica de las religiones, es quizá tu más ambicioso proyecto literario, ensayístico. ¿Cómo? Tu libro, Dios en el laberinto, crítica a las religiones. Sí, yo creo que por lo menos es el libro más ambicioso que yo he escrito. Bueno, digo, desde ese punto de vista, pensando en la religión, en el catolicismo, ¿no es este Bergoglio con estas reacciones, hasta si se quiere, provincianas, pensando en su tierra, en su punterismo casi político, populista, peronista, un factor negativo para la universalidad de la Iglesia y lo que él se había propuesto, que es salir a pescar, ¿no? Gente fuera de la Iglesia porque estaba perdiendo fieles la Iglesia? Por ejemplo, ¿qué pensará un irlandés liberal católico que acaba de votar en Irlanda por la aprobación del aborto, la legalización del aborto de este Papa? Bueno, también debemos recordar a algunos católicos argentinos que son democráticos. Por ejemplo, la revista Criterio, que es la revista católica por excelencia, es una revista democrática y es crítica de Bergoglio. Ha publicado, que ahora su director, ha dicho... José María Poirier. Ha dicho de estas declaraciones del Papa sobre el nazismo que son totalmente inoportunas en el contexto actual. Lo dijo. Son inoportunas porque lo ligan obviamente con el macrismo, el objeto es lastimarlo a Macri. Y bueno, yo me parece que eso es fundamental en el caso de Bergoglio. Juan José, sí, decime. No, yo simplemente me quedaría a charlar contigo, como sabes, muchísimo tiempo. Te daría una última pregunta frente a los desafíos de Macri, pero ya en clave local. ¿Cómo ves al peronismo? Y el peronismo está muy dividido. Tiene posibilidades en este momento el peronismo llamado racional, pero no tiene un líder. Y el peronismo sin líder, no sé dónde va. Duhalde dijo que si el peronismo no es capaz de ganarle a Cristina, ese hipotético peronismo racional no puede nunca soñar con ganarle a Macri. Cristina no es el candidato, indudablemente va a pura pérdida. Puede haber otro, no sé, Urtubey, pero por el momento no hay realmente un líder que sea conocido por todo el mundo, por todo el país, como para votarlo. Querido Juan José, un abrazo grande. ¿Estás bien? ¿Te estás recuperado? Sí, estoy recuperándome, sí. Bueno, cuánto me alegro y un placer, como siempre, estar en contacto contigo. Muchas gracias por llamarme, hasta pronto. Juan José Sebrelli, un lujito que nos damos en esta vuelta a casa de un día feriado, sociólogo, historiador, crítico literario, filósofo. Recomiendo enfáticamente lo que él mismo acaba de señalar como su obra más ambiciosa, ¿no? Dios en el laberinto, crítica de las religiones.